Hola, ¿qué tal, padeleros? Mi nombre es Joaquín y os doy la bienvenida al canal de YouTube de Zona de Padel. Hoy os traemos una comparativa muy interesante entre dos palas por las cuales nos preguntáis muchísimo, como lo son la Technical Viper de Juan Lebrón y el modelo Air Viper. Vamos a ver cuáles son sus características técnicas y a comprobar su rendimiento en pista. Así que nada, esperamos que os quedéis hasta el final del vídeo y que nos dejéis un buen like para apoyar nuestro contenido. Empezamos analizando el modelo Technical Viper de Juan Lebrón para este 2024, una pala impresionante con este diseño que viene con detalles holográficos que resaltan la figura del lobo en la zona central de la pala. Encontramos un modelo con forma de diamante, un balance bastante alto y un tacto muy seco. Es una pala bastante dura y bastante rígida. Está compuesta por carbono 12K en las caras y una goma Black Eva en el núcleo. En cuanto a tecnologías, vemos por aquí en la zona del corazón el sistema Vibra Drive, que nos permite reducir notablemente las vibraciones, y también el nuevo patrón de taladrado con diferentes tamaños de agujeros en la zona central de la pala, que ayudan a dar efecto y a repartir mejor el peso de la pala. Por otro lado, vemos que viene con un mango un poquito más alargado de lo normal para favorecer el agarre y mejorar las sensaciones de control, y que el peso se encuentra entre los 365 gramos. Además, destacamos que viene con un rugoso tipo lija súper marcado que nos va a permitir dar bastante efecto a las bolas cortadas. Por último, destacamos que si os gusta este modelo o cualquier otro de Babolat para esta temporada, os dejamos por aquí un enlace directo a nuestra web para que le echéis un vistazo. Vamos ahora con la Air Viper, una pala súper llamativa con este diseño azulito que tiene también detalles negros, plateados, blancos. La verdad, una pala bastante chula. Cuenta con una forma de lágrima, un balance más centrado y el tacto pues es, digamos, medio, ¿no? Tiene una dureza media, un poquito menos que la Technical Viper de Juan Lebrón. Eso sí, esta pala cuenta con la misma goma, la Black Eva, pero un carbono diferente. Es un carbono 16K, mientras que la de Lebrón cuenta con un carbono 12K en las caras. El relieve es 3D, no es tipo lija, es otra diferencia con respecto a la de Lebrón. El mango sí que es bastante alargado, se nota muchísimo a la hora del agarre, y en cuanto a las tecnologías son las mismas. El patrón de taladrado, el sistema Vibra Absorb para reducir las vibraciones, y también cuenta con el sistema Smart Bootcap de Babolat, por lo que no vamos a tener problemas para cambiar nuestro cordón de seguridad. Eso sí, es una pala bastante más ligera, en torno a 10 gramos, ya que su peso está sobre los 355 gramos. Y lo mismo, si la queréis ver de forma más detallada, tenéis un enlace por aquí directo a nuestra web que os va a llevar a este modelo. Vale, bueno, pues la Air Viper, todos la conocemos. Su característica clave es que, bueno, es una pala que pesa 10 gramos menos que el resto. En la horquilla de peso, pues esta está situada 10 gramos por debajo. Es una pala súper cómoda de manejar, tanto en defensa como en ataque se mueve perfecta. Sí que es verdad que el tacto, a ser un pelín duro, la bola no sale tan disparada, pero bueno, en general es una pala que la verdad que es bastante cómoda. Vale, y la Technical Viper de Lebrón, una pala que sí que vuelve a ser un pelín más cabezona, pesa un pelín más que la Air Viper, pero bueno, es una pala que la verdad que, a pesar de tener el tacto bastante seco, a diferencia de la del año pasado, yo creo que es un pelín más blandita, y eso yo creo que se nota bastante. La bola sale un pelín más disparada, y la comparativa entre las dos, bueno, básicamente lo que tendremos es una pala bastante más ligera que la otra, y esta un pelín más blandita. Esta la recomendaría para jugadores un pelín más técnicos, y esta ya pues para un jugador más amateur, que lo que busca es una pala ligera y que, bueno, y que responda bien. Y hasta aquí nuestra comparativa entre la Technical Viper de Juan Lebrón y la Air Viper de Babolat. Si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal pinchando aquí, y por aquí te dejamos un enlace a nuestra review de la nueva colección de Babolat para este 2024. Por otro lado, no te olvides de activar la campanita para estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del pádel. ¿Y tú eres del team Technical Viper o del team Air Viper? Déjanoslo en comentarios.